a mí me tocó, como les digo, el examen de admisión que lo están viendo. En el examen de admisión, nosotros podemos ver qué es el estilo de vida del maestro. Si ustedes como personas no se convencen y han decidido responder a su invitación, deberán llenar las condiciones del examen de admisión antes de comenzar su formación como discípulo. Si no cuentan con lo elemental, ¿qué va a hacer? Va a ser construir un castillo sobre arena. Nosotros acá verdaderamente podemos decirles que ustedes, hermanos, tienen que dar ese examen, pero también tienen que cumplir todo lo que Dios nos está pidiendo, Dios nos está indicando. Todos somos invitados y tenemos que cumplir los prerequisitos para responder su invitación. Pero tenemos que llenar las condiciones del examen de admisión antes de comenzar nuestra formación como discípulos. Y las condiciones para ser admitido en la escuela del discipulado, Jesús claramente no va a disminuir la cuota de inscripción. Acá, por ejemplo, si vemos que en el Evangelio que nos narró el triste desenlace del joven rico que no pasó el examen de admisión por no llenar los requisitos. Jesús no disminuyó esa cuota, como les dije, ya que se trataba de lo mínimo indispensable para ser admitido a su lado y comenzar el proceso de transformación a través de 4 puntos. Es decir, que primero tenemos que tener 4 condiciones. El primero es tener un solo maestro. Es decir, que nosotros tenemos que renunciar a cualquier otro maestro que les enseñe a vivir de manera diferente. La doctrina de Cristo es diferente al marxismo como al capitalismo. Hay contradicción en lo que él dice. Sus discípulos no lo aceptan como maestro, sino como el único maestro. Por favor, yo les pido que alguna de las personas pueda ver Mateo 23 del 8 al 10. ¿Alguna tiene? Mateo 23 del 8 al 10. Sí, aquí dice, pero ustedes no deben pretender que la gente los llame maestros, porque todos ustedes son hermanos y tienen solamente un maestro. Y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra, porque tienen solamente un padre, el que está en el cielo. Ni deben pretender que los llamen guías, porque Cristo es su único guía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias. Han escuchado y claramente ahí dice que solamente tenemos que tener un único maestro, porque también nos dijeron que no vamos a tener otro Dios fuera de Dios, porque yo soy es el Señor, soy un Dios excelso, decía en Éxodo 20:35. El maestro no acepta la enseñanza de la propaganda del mundo. Moisés sugiere odiar al enemigo, pero ¿qué exigía Jesús? Jesús ordenaba amar al enemigo. Y el mundo presenta la felicidad a través del dinero, el poder, el placer, pero Jesús lo ofrece mediante las bienaventuranzas. Las jerarquías de valores y la aplicación de los criterios de un discípulo han sido únicamente establecidas por nuestro Señor Jesucristo, quien él no admite términos fríos, ni frío o caliente, tibio tampoco, los vomita de su boca. El que no está definitivamente con él está en su contra. Él es el único de quien nosotros podemos depender. Jesús es el único maestro y el discípulo no se rige por los criterios de la sociedad ni por los valores del mundo, sino por las palabras, ejemplo y enseñanzas de su maestro. También podemos ver en Éxodo 20:3-5 lo que les he indicado.
Y así que ya saben que nosotros no podemos más que tener un solo maestro. En D, tenemos que hacer un seguimiento inmediato y definitivo. Es decir, debemos seguir a Jesús. Es una decisión que no admite espera ni tardanza. Seguir a Jesús, a diferencia de cualquier otro maestro, es que nosotros tenemos que escuchar su llamado. Jesús es el maestro especial que exige una respuesta sin dilaciones y el seguimiento tiene que ser instantáneo. Si Jesús predicó el reino, los apóstoles predicaron a Jesús mismo, que nos dio el Espíritu Santo y nos reunió en comunidad para vivir la vida nueva. No hay nada más importante que Jesús mismo. Jesús es un maestro especial, es diferente. Cuando nosotros tenemos ese seguimiento instantáneo, tenemos que dejar el dinero sobre la mesa, como hicieron dejando los impuestos o las redes llenas de peces. Y significa 4 renuncias. Significa renunciar a los obstáculos. La primera, renunciar a lazos familiares. El reino de Dios tiene prioridad, pero eso no significa abandonar el hogar. Es un llamado que exige una renuncia para amar más. Es decir, que seguir a Jesús, a diferencia de cualquier otro maestro, es una decisión que no admite espera ni tardanza. Se tiene que hacer en cuanto se escuche el llamado, como les he dicho. Entonces, acá nosotros debemos estar seguros que nada debe dilatar el amor de un discípulo. El 2, renunciar al plan de vida. Jesús exige el cambio total en la vida de sus seguidores. Nosotros tenemos que cambiar. Desde ese momento que a nosotros en la Biblia nos dicen que cuando a Pedro y a sus hermanos les dijo Jesús, dejen las redes y síganme, estaban a la disposición de la predicación y para el transporte de la comunidad. Y la casa de Pedro era un lugar de descanso y del trabajo del maestro. Es decir, que Jesús exige un cambio total en la vida de sus seguidores. El discípulo ya no dispone de sus planes ni de su tiempo, sino Jesús es el que dispone ese tiempo. El campo de la calle, del trabajo debe ser la calle, donde se va a sembrar los criterios y valores evangélicos. La supremacía del reino está por encima de cualquier otra cosa en esta vida. Perdón. Luego tenemos renuncia a los bienes materiales. Entre los obstáculos que piden el seguimiento completo a Jesús está las cosas, por el afán por las cosas de este mundo. Jesús afirma que no se puede servir a 2 amos, pues es imposible atender a Dios y al dinero. Este es un obstáculo que más impide el seguimiento completo de Jesús. Es ese afán que tenemos hacia las riquezas, de este mundo. Es decir, que nosotros por querer las riquezas ahogamos la semilla de la palabra y esa semilla no se permite fructificar porque nuestro corazón, el corazón humano, se obstina en las cosas del mundo y es imposible que un rico se salve. Por lo tanto, se debe tomar una opción vital: Dios o las riquezas. ¿Podríamos leer, por favor, Mateo 19, 16, 22? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Capítulo 19, versículos del 16 al 22, ¿verdad? Correcto. Dice la palabra: un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno?
Bueno, solamente hay uno. Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el joven. Y Jesús le dijo, no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Es palabra de Dios. Muchas gracias, hermano. Como ustedes han escuchado, el joven rico quería tener una vida eterna, pero para eso tenía que cumplir una serie de preceptos. Mas para ser perfecto era necesario que se desprenda de todo y se haga pobre para seguir a Jesús. Desgraciadamente, este joven estaba demasiado apegado y dependiente de sus abundantes bienes. Él no ha aceptado pagar el precio de la inscripción en la escuela del discipulado, a pesar de ser una buena persona y también era un fiel cumplidor de todos los mandamientos de la ley, pero él no era apto para el reino. Y a Jesús no le bastaba que alguien cumpliera la ley de Moisés, sino se necesitaba más. Si Jesús hubiera aceptado a este joven con esos apegos que él tenía por la riqueza, ahora en este instante, si nosotros nos ponemos a pensar, no hubiesen seducido a Francisco de Asís, que era el hijo del comerciante, que ha dejado todo, ni a la Madre Teresa de Calcuta, que su familia era muy rica. Hubiera verdaderamente perdido a sus mejores seguidores de toda la historia de la Iglesia Católica. Es decir, que el maestro exige a sus maestros no amontonar las riquezas, porque el oín corroe y los ladrones roban. La codicia se opone a la supremacía del maestro. Algunos discípulos han renunciado a sus bienes materiales. Ustedes saben, Mateo, Santiago, Juan, Zaqueo y Bernabé. Otros la pusieron sus cosas a la entera disposición del maestro, la casa de Lázaro, la barca de Pedro y los bienes de las mujeres. Y las mujeres no dudaron en dar su ropa, sus joyas ni nada para que puedan verdaderamente servir al maestro en su trabajo. El otro punto es renunciar a los honores del mundo. El discípulo se debe despojar de los vanos honores que el mundo ofrece como signos de poder o sinónimos de valer. Es decir, que estamos paralelamente a la renuncia del tener. El discípulo se tiene que despojar de sus honores, pero tenemos que hacerlo de corazón, porque nosotros, si nos reconocemos al Hijo de Dios, al presumir títulos, esos son menos valiosos. Nos da, por ejemplo, acá nosotros sabemos que Heraclio, rey de Jerusalén, quiso entrar en la ciudad santa cargando la cruz de Jesús, pero no pudo. Sus pies se han pegado al piso y fue totalmente imposible dar un solo paso. Cuando él se ha despojado de su corona y los ricos ornatos reales, sus anillos, su ropa, todo, y se vistió sencillamente, recién ha podido cargar la cruz de Jesús que encontró Santa Elena. Quien no renuncia a los vanos honores del mundo no puede seguir las huellas de Jesús. Es decir que tenemos que renunciar a poseer, al placer y al poder. El quinto obstáculo, renuncia a los honores del mundo. Tenemos que despojarnos de los vanos honores que el mundo nos ofrece. Es decir, tenemos que despojarnos de lo que el mundo nos ofrece como signos de poder o sinónimos de valer. El discípulo donde radica su dignidad, por eso no mendiga glorias transitorias o superfluas, sino solamente reconoce al Hijo de Dios. Y cuando lo hace eso verdaderamente, él está creyendo en Dios y que va a ser discípulo.
renuncia a los honores religiosos. El oropel mundano es más peligroso cuando se disfraza de privilegios eclesiásticos, títulos honoríficos, la autoridad ejercida, no con actitud de servicio, sino de superioridad. Y eso es lo que nosotros podemos ver que pasa en muchos de nuestros hermanos. Por eso no debemos sacrificar la herencia del evangelio por privilegios eclesiásticos. Y verdaderamente hay que ver que los honores eclesiásticos son los más peligrosos, pues debajo de la piel de oveja se esconde una trampa mortal. Las ventajas que nos ofrece la estructura eclesiástica son muy riesgosas, ya que muchas de ellas son antievangélicas. Por ejemplo, Santiago y Juan pretendieron merecer ciertas prerrogativas celestiales, sentarse a diestra y siniestra de nuestro Rey universal. Cayeron en la tentación de aprovecharse de su función eclesiástica para estar por encima de todos los demás. Y nosotros vemos que hay mucha gente que está en la iglesia que por un plato de lentejas sacrifican la herencia del evangelio. Y existen muchos títulos que no corresponden a ningún servicio de la comunidad, que solamente sustituyen a los privilegios. Y se puede ver que existe en el vocabulario del evangelio. Si Jesús un día no aceptó que un joven lo llamara bueno, ¿qué pasaría hoy si alguien lo llamara superior, excelencia, reverendísima? Él nunca aceptaría ese título, porque a él no le gustaban los honores religiosos, no le gustaban más que le llamen maestro. Y el cuarto punto para obstáculo es llevar la cruz. ¿Pueden leer, por favor, Lucas 14, 27? Lucas 14, 27. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Gracias. Por tanto, ¿qué piensan ustedes? Sabemos que la mentalidad de Jesús implicaba estar dispuesto a entregar la vida, que era necesario morir a sí mismo. Pero nosotros, para poder ser discípulos de Jesús, de otra manera, es una ilusión, porque no podemos seguir ni considerarnos uno de ellos. Tenemos que seguirlo para mejorar, para ser mejores cristianos, para poder servir nosotros a los más pobres, a los más necesitados. Tenemos que estar dispuestos a correr el mismo destino de Jesús, que Él ha ofrendado la vida en favor de otros, pero morir a nosotros significa ya no vivir para nosotros mismos, sino estar a disposición del reino y sus intereses, que es el de ayudar a los más necesitados, a los pobres, a los ancianos, a los niños, a las mujeres. Verdaderamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ser buenos discípulos. Acá les voy a dejar el examen de admisión. Habrán visto que el punto que A es directamente tenemos un solo maestro. Acá B tenemos que hacer ese seguimiento. Luego acá tenemos que dejar el dinero a nuestras familias y el otro es llevar la cruz. Si no, no somos admitidos en la escuela del discipulado ni del evangelio, porque nosotros no podemos llegar a tener ni llegar a llenar el examen de admisión. Si nosotros, como hace un rato decimos, estamos en una montaña rusa, pero estamos arriba, no vamos a poder bajar de arriba. Nosotros tenemos que verdaderamente hacer a Jesús un seguimiento inmediato y definitivo. Tenemos que renunciar a esos obstáculos para que podamos estar siempre dispuestos a dar la vida por los demás. Y las 4 condiciones son como un rompecabezas que se arman, pero no puede estar completo si no se cumplen
las 4 condiciones. Yo les había mandado el examen esta mañana, no sé si muchos lo tienen, en el cual se tiene 4 preguntas, nada más. Y yo quiero, hermanos, que ahí dice examen de admisión. Y la primera pregunta es, y ustedes tienen que encerrarlo en un círculo, ¿lo tienen? Sí, hermana. Sí, lo tenemos. Ya. Y yo les pido que lo lean, porque los 4 presupuestos no nos hacen discípulos, son condiciones para ingresar al sistema de discipulado. Sin ellos no somos admitidos al lado del maestro porque él perdería su tiempo con quien no cumpla los requisitos acá fundamentales. Entonces aquí encuentran las 4 pruebas para ser aceptados en la escuela de Jesús. Lo bueno de este examen para ustedes o lo malo es que nos dan las preguntas de antemano, ya les hemos mandado esta tarde. Y debemos contestarla no con palabras, sino con hechos. Yo quisiera, por favor, que la llenen. La primera pregunta es, ¿decidido aceptar a Jesús como único maestro, renunciando a las ventajas de cualquier otro que contradiga sus enseñanzas? Uno de ustedes, ¿qué me respondería? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. ya. 2, ¿estoy dispuesto a seguirlo inmediatamente y para toda la vida? ¿Sí o no? Sí. Gracias. 3, ¿renuncio a cualquier cosa, estructura, privilegio o persona que me aparte de él? Sí. 4, ¿tomo la cruz de servicio como plan de vida? Sí. Sí. Hermanos, si hubiesen respondido 0 sí y 4 no, no son aceptados en la escuela del discipulado. Y si hubiesen respondido 1 sí y 3 no, tampoco no estarían aceptadas en la escuela del discipulado. Si hubiesen respondido 2 sí y 2 no, tampoco no serían aceptados en la escuela del discipulado. Si hubiesen respondido 3 sí y 1 no, tampoco no hubiesen sido aceptadas en la escuela del discipulado. 4 sí y 0 no es la única manera de ser admitidos en la escuela del discipulado. Y los que me han contestado todo sí, ustedes han sido aceptados por el Señor, porque Jesús, Él quiere que ustedes verdaderamente lo sigan a Él como su único maestro, que ustedes renuncien a esos obstáculos que se tienen, que acepten a Jesús como el hecho como único maestro, que lleven la cruz, pero más que todo, ustedes que no falten a esa su promesa, que ustedes lo hagan con amor, que den testimonio de vida preocupándose por los más pobres, por los más necesitados, es decir, vivir sirviendo a Jesús. Y como les he dicho, nosotros al renunciar a los honores del mundo, a los honores religiosos, llevando la cruz, vamos a ser verdaderamente personas que vamos a ser admitidas por el Maestro. Él no va a perder su tiempo con nosotros porque estamos cumpliendo la cuota de inscripción en su escuela y nosotros ahora verdaderamente nos sentimos que vamos a ser discípulos misioneros de él. Muchas gracias, hermano. ¿Me podría, por favor, aclarar o explicar en qué consiste? Lo que pasa es que hay diferentes, no interpretaciones, quizás diferentes concepciones de lo que significa, y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa tomar nuestra propia cruz? Estar dispuestos a dar la vida por los demás, estar dispuestos a trabajar por los demás, por los más pobres, por los más necesitados, porque es la única manera de que podamos nosotros llegar a Él, dar la vida por los más necesitados.
Gracias, hermana. Muchas gracias. Ok, Karina. ¿Alguien más? Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Una preguntita. Nuestra iglesia es jerárquica, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos el renunciar a los honores religiosos? ¿Cómo podemos ver? A veces los hermanos separados nos atacan por ahí, ¿no? Renunciar a los honores religiosos, pero nuestra iglesia es jerárquica. ¿Cómo podemos responder e interpretar esto? Gracias. Eh, Mira, nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen renunciar a los honores religiosos, no se está, digamos, refiriéndose a nuestro obispo, al papa, luego vienen, está acá Monseñor, por ejemplo, Picona, el cardenal, todo esto, sino se está refiriendo que en la iglesia a veces se disfrazan los privilegios eclesiásticos, los títulos honoríficos, y esa autoridad cuando es ejercida no es como debe ser, o que lo nombren a un vicario, que le nombren otras cosas, y ustedes mismos, ¿cuántos se han quejado de los clericalistas? Que algunos de la iglesia, de la jerarquía, apoyan a tales y tales personas, pero no hacen trabajo, y reciben honores, reciben títulos, reciben todos dentro de nuestra iglesia, pero un trabajo que hagan por el prójimo, por los más pobres, no lo hacen. Y yo sé lo que ustedes mismos a mí me han dicho, ahí veo a varias personas cuando ha pasado lo del Consejo de Laicos de la Paz, ¿no? Y me decían, pero Rosana, solamente Vladimir está trabajando y las otras personas, yo, bueno, han sido nombrados, ¿qué podemos hacer? Entonces nosotros directamente tenemos que ver de que nuestra iglesia, nuestros jerarcas, acá se tiene verdaderamente, les voy a decir, un monseñor, que es un monseñor para mí del pueblo, Monseñor Percy Galván, cómo se preocupa por su pueblo, cómo se preocupa por los más pobres. Él se preocupa por sus mismos pastores y siempre trata de llevarlos hacia que ellos puedan dar un mayor rendimiento sirviendo al reino, sirviendo al Señor. Y ustedes habrán visto que él no hay esa distinción entre el religioso y el laico. Entonces, él mismo que ha dicho, yo no quiero privilegios eclesiásticos, yo soy el monseñor del pueblo y me sirvo para mi pueblo y soy del pueblo. Qué bonitas palabras han sido de él. Y su autoridad se la recibe con respeto, pero también con mucho amor. Y verdaderamente nos da muchas ganas de trabajar por él, por nuestra iglesia. Y espero, hermanos, que todos le podamos servir en el sínodo que él está planificando para que nuestra iglesia de la paz, que ha ido a menos, vuelva otra vez a surgir como era antes. Perdón, Roxanita, quisiera por favor ampliar yo, buenas noches hermanos, un poco más esto de lo del examen de admisión. Previamente decirle a Manuel que el padre Javier va a estar a las 8 de la noche. Me imagino que Nelson se le fue poderte comunicar esto, Manuel. Él va a estar a las 8 de la noche y me parece a mí muy importante estas inquietudes que surgen de ustedes participantes. Aclarando y enriqueciendo esta cuestión de los requisitos que se piden en el examen de admisión. Cuando hacía la hermana esta pregunta, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué interpretación a esto se le da? Para empezar, todo cristiano, toda aquella persona católica tiene una cruz. La cruz es aquello que le une al cielo. Es algo, es una determinada situación que tú, por tus fuerzas, no la puedes llevar, no la puedes arreglar. Por ejemplo, una cruz, una enfermedad, un cáncer, un COVID. Es una cruz que, ¿qué es lo que te hace? Te hace ver al cielo, te une a Dios. Muchas veces nos cuesta descubrir cuál es nuestra cruz. Y el discípulo, pues está ahí llamado a poder descubrir cuál es la cruz en su vida. Por ejemplo, la pérdida de un ser amado, la muerte.
Tú has hecho todo lo posible y eso lo hemos podido ver en este tiempo con toda la pandemia del COVID, de que se ha presentado esto y no se ha podido, aún con mucho dinero, no se ha podido dar solución. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Mucha gente ha renegado contra Dios, pero mucha gente lo que ha hecho es unirse a Dios a través de esta cruz. Entonces eso es muy importante, poder ver la perspectiva de la cruz que tiene cada persona. Muchas veces es la historia. Tú hubieses querido tener otra historia, otros padres, otros hermanos. No aceptas. Pero eso, pues, si tú te abandonas al Señor, te une con Él. Entonces, eso tiene aquel que tiene bien clara cuál es su cruz. Ahora, con respecto a esto que se hablaba de los cargos jerárquicos, hay dos cosas que tenemos que tener bien claro. Nuestra iglesia tiene una jerarquía y en esa jerarquía pues está todo el cuerpo de obispos, están los cardenales, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué se refiere en este punto el examen de admisión? Muchas veces nosotros de aquello poquitito que podemos hacer en la parroquia lo hacemos bien grande. Entonces nos gusta que nos digan, pues allá viene la catequista de primera comunión, de matrimonio, de confirmación. No hay como esa persona que canta tan lindo los cantos, que toca tan linda la guitarra. Muchas veces estamos buscando ser reconocidos, aunque sea chiquitito el título que podamos tener. ¿Quién es el discípulo? Es aquel que se despoja de estos títulos, que deja de lado. Muchas veces lo primero que en cualquier lugar hacemos es poner por delante nuestra profesión. No, es que ella es la ingeniera Janet, es que ella es la doctora Janet, o así. Y para ser el discípulo hay que despojarnos, porque Jesús en ningún momento ha ido y ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. No, para nada. Él estaba ahí en silencio. Por eso es muy importante poder profundizar. Este examen, queridos hermanos, hermanas, es muy fuerte, porque nosotros estamos diciéndole, estoy dispuesta a despojarme de todo esto. ¿Para qué? Para que sea Él, el Señor, que lleve adelante mi vida, ver que Él lo es todo y que no hay nada que me pueda separar de Él. Sí, eso es lo que yo quería decir para poder enriquecer. Ok, bueno, este PowerPoint lo hice un poquito más rápido, pero aquí están las ideas principales, ¿ya? ¿Quién es el discípulo? Algo bien importante, las 6 relaciones del discípulo. Nosotros, si somos discípulos de Jesús, si somos seguidores de Jesús, vamos a aprender a tener una relación. En el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús, cuando habla de la oración, dice algo muy interesante. Para mí, la oración es una relación de amor con alguien que sabes que te ama. ¿Por qué? Porque la vida... Su micrófono, padre. Micrófono, padre. Hola, ¿me escuchan? Sí, padre. Hola. Y padre, Ahora sí. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Bueno, ya. Bueno, Santa Teresa de Jesús decía sobre la oración en el libro de la vida, decía, para mí la oración es tener una relación de amor con alguien que sabes que te ama. Seguramente ustedes han conocido a muchas personas que son de otra religión, pero dentro de su jerga religiosa dicen, yo tengo una relación personal con Cristo, pero a veces para ellos la relación personal con Cristo es sinónimo de relación individual con Cristo. Nosotros, la Iglesia de Dios, no podemos tener una relación individual con Cristo.
La relación que tenemos con Cristo siempre ha de ser por medio de su cuerpo místico, que es la iglesia, del cual participamos todos. Por eso, ser discípulo de Jesús ha de tener estas características que nosotros vamos a subrayar, porque nuestra relación con Cristo no ha de ser una relación individual, porque corre el riesgo de ser una idea, que estamos tras de una idea. Pero si somos discípulos, vamos a encontrarnos con una persona. Nosotros, los seres humanos, somos creados a imagen y semejanza de Dios, por supuesto, pero el Señor nos ha dado cuerpo. Nosotros no solamente podemos amar mediante el espíritu, eso lo hacen únicamente los ángeles porque son espíritu. Nosotros somos cuerpo y espíritu. Y es por eso que todo lo que siente nuestro cuerpo lo siente nuestro espíritu, y todo lo que siente nuestro espíritu lo siente nuestro cuerpo. No podemos nosotros decir que solamente de forma intelectual o espiritual conocemos y amamos a Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo se ha encarnado para mostrarnos cómo podemos amar a Dios, y por eso nuestra forma de amor ha de ser siempre desde nuestra encarnación. Somos espíritus encarnados, y desde nuestra realidad encarnados, obviamente, también nuestro cuerpo y todo nuestro ser ha de participar de la relación con el Señor. Por eso, mis hermanos, vamos a empezar a hablar de estos puntitos que nos hacen a nosotros discípulos, las cosas que tenemos que hacer como discípulos. Primero, relación con Dios como Padre. Algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta es que en el antiguo pueblo de Dios, si nosotros leemos la Sagrada Escritura, si nosotros abrimos nuestras Biblias, nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento la relación con Dios era de una manera tan respetuosa que se llegaba a la frontera del temor. Era tanto el respeto que se tenía a Dios, que obviamente, incluso en el libro sagrado, cuando vemos, por ejemplo, el pasaje de Moisés que está en el Monte Santo frente al Señor y le dice, Señor, muéstrame tu cara, y el Señor le dice, no, morirías, desaparecerías, y ahí nos muestra el autor sagrado, no es el símbolo de que el Señor pone su mano frente a Moisés y Moisés solamente puede ver la espalda del Señor. O acuérdense del mismo profeta Elías, que también en el Monte Santo se tapa el rostro cuando percibe que la presencia de Dios está ahí. Entonces, ni qué decir en los ritos del templo, cómo era tan grande el temor de Dios, y el temor de Dios era confundido muchas veces con el miedo, porque las narraciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, nos hablan del Arca de la Alianza, que no podía tocarlo cualquier persona, ¿no? ¿Por qué? Porque podían morir. Y vemos que solamente al Santo Santorum, al lugar más santo del templo, una sola persona muy bien purificada una vez al año podía entrar, que era el sacerdote. Entonces era un miedo y un temor a Dios tremendo en la psicología de la gente. Incluso no se podía decir su santo nombre, porque claro, en la cultura oriental el nombre no solamente era una forma de llamar a las personas, sino que el nombre era la esencia de la persona, era como mostrar la identidad de la persona. Por eso cuando decimos Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, no estamos diciendo cualquier cosa, estamos diciendo que eres santo, porque es tu nombre santo, Señor, por eso eres santo. Entonces, no se podía decir ni el santo nombre de Dios, obviamente. ¿Por qué? Porque se tenía un miedo y un respeto tremendo a nuestro Dios, y incluso le decía por el nombre, sino le decían Adonai, ¿no? Que quiere decir el Señor. Entonces, todos estos hechos hacían suponer que era imposible tener una relación de familiaridad y de confianza con el Señor. No se podía tener una relación, porque podían interpretar los acontecimientos del Antiguo Testamento como
como un Dios que es poderoso, que es grandioso. Se le llamaba también como un guerrero, Shebaot, el Dios de los ejércitos, ¿no? El Shaddai, el Adonai, el Elohim. O sea, eran varios nombres, pero nunca le decían por su propio nombre. Entonces, era una relación bastante lejana con el Señor. Pero todo cambia cuando viene nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, por eso se ha encarnado, para decirnos en nuestro lenguaje, en nuestras palabras, quién es Dios. Y nos muestra que Dios es Abba, Padre. Esa palabra tan tierna que no tiene traducción en nuestro idioma. Pero sí podemos nosotros identificar esa palabra con algo parecido como decir papacito, papaíto, papito, algo así, que era una palabra tierna que tenían los niños de confianza con su padre. Y aquí con Jesús nosotros nos damos cuenta que Dios rompe esas barreras humanas que nosotros ponemos, porque en realidad Él es nuestro verdadero Padre en la persona de Jesús. Por eso nuestra relación con el Padre tiene que ser de un hijo para con su papá. Y aquí depende mucho, obviamente, de la experiencia que tengamos de padres, ¿no? Hay algunos que tienen una experiencia positiva con su padre, otros que no, pero nosotros tenemos que ver al Padre Dios no con un sentido humano, no con categorías humanas, sino como lo que Él es, el revelado por Jesucristo. Sin duda alguna que la característica más importante de un discípulo de Jesús es que llama a Dios Papá, Abba, que se dirige a Él con la entrega ilimitada de un niño pequeño que confía plenamente en el amor incondicional del Padre. Si ustedes han leído, por ejemplo, la vida de los santos, concretamente ahorita me viene a la mente Santa Teresita del Niño Jesús. Ella hablaba de la relación con el Padre, es una infancia espiritual. Ponernos en las manos de Dios como un niño necesitado de su padre o de su madre. Entonces, la relación con el Padre Dios tiene que ser esta relación de padre y de hijo. Obviamente puede dificultar mucho nuestra experiencia de paternidad que hemos tenido. Por ejemplo, si alguien ha tenido un papá bastante severo, a veces va a pensar que Dios también tiene esa forma de paternidad, que es una persona extremadamente estricta y le tiene miedo. Por ejemplo, si una persona ha tenido un papá bastante, qué sé yo, bastante paternalista o bastante flexible, obviamente va a identificar a Dios como un Dios que todo lo perdona, que todo lo soporta, que es el viejito bonachón, buenito, que siempre te va a perdonar. Por eso les digo, si bien Jesús nos ha revelado al Padre de Dios como lo que es nuestro Padre, no podemos nosotros hacer que Dios sea imagen y semejanza del hombre, no. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios también en la paternidad, ¿no? Entonces, mis hermanos, el discípulo primero tiene que tener una relación con Dios de padre a hijo. No puede tener miedo a Dios. No se olviden, esto siempre lo digo, esta es una de las cosas que siempre digo porque es verdad. No se olviden que es muy distinta la psicología de un esclavo o la psicología de un hijo. Un esclavo hace las cosas porque tiene miedo al látigo de su amo. En cambio, un hijo que ama a su padre hace las cosas por amor a su padre. Y a eso estamos llamados, a tener esa relación de amor con el Señor, no como un esclavo, no porque tenemos que miedo al castigo hacer las cosas. Así sería la palabra padre solamente un apelativo que damos al Señor, pero no una verdad que nosotros aceptamos. En cambio, si tenemos una relación de padre e hijo, y esto lo tenemos que entender únicamente en la persona de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos hijos de Dios, es verdad, lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. En verdad somos hijos de Dios, pero
pero esta filiación que nosotros tenemos, la tenemos que entender en nuestra relación con el Hijo. Vamos a hablar de eso un poquito después. Entonces, aquí hay una pequeña dinámica. Me dirán los organizadores si estamos a tiempo. ¿Cuándo? Perdón, mil disculpas. Sé que hemos empezado un poquito tarde. ¿Hasta cuándo tenemos el horario para un poco ver los tiempos? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Hasta qué horas tenemos? Hola, hola. Manuel, Manuel, ¿hasta qué hora tenemos? ¿Hasta qué horas es la clase? Buenas noches. Carmen. Padre Javier, como hemos comenzado un poco tardecito, yo creo que los hermanos van a tener un poquito más de paciencia, por favor, para que podamos terminar bien el tema que está exponiendo el Padre. Entonces, les rogamos que sean benevolentes, ¿no? Yo creo que sería, mayormente dura hasta las 8, pasaditas las 8, ¿verdad? Entonces, si nos podemos pasar un poquito más, por favor. Gracias. Yo voy a tratar de hacerlo un poquito más sintético también por respeto a ustedes, porque también nuestra capacidad de atención también tenemos que tomar en cuenta. Otra relación que nosotros tenemos que tener es justamente con Jesús como maestro, mis hermanos, como maestro. Tiene varias características, 6 características. Es llamado, perdón, aquí debería ser el llamado por el maestro. Mis hermanos, Cristo es el verdadero maestro. Nosotros no escogemos a nuestro maestro. En la antigüedad, sí. En la antigüedad, los alumnos, estamos hablando de las escuelas griegas, por ejemplo, incluso algunas escuelas judías, como es el caso de Gamaliel, por ejemplo, muchos aspiraban a estar a los pies de Gamaliel porque se pensaba que o él tenía la fama de ser el máximo rabino de esas épocas. Entonces, muchos escogían al maestro, ¿no? Escogían al maestro. Pero en el caso de nosotros, que somos hijos de Dios en Jesucristo, es el maestro el que nos escoge a nosotros. Es el maestro que nos mire, es el maestro que ya nos tiene en la mente y en el corazón desde antes de la creación del mundo. O sea, Jesucristo es el que ha puesto su mirada en nosotros. Él es el que personalmente nos ha escogido como discípulos. Por eso he querido leer al comienzo el texto de Mateo, donde el Señor dice, vayan y hagan discípulos, porque Él sigue escogiéndonos, pero esta vez por medio de su santa iglesia, que es su cuerpo místico. Por eso, mis hermanos, nosotros si estamos aquí, no es porque nosotros le hemos querido escoger a Jesús, sino es que Jesús tiene sus medios para escogernos a nosotros. Por eso el verdadero discípulo se ha de sentir llamado, escogido, amado por Jesús. No puede haber discípulo de Jesús si antes Él no lo llama. La palabra subraya muy claro que llamó a los que Él quiso. No sabemos por qué ha puesto su mirada en nosotros. Por ejemplo, yo no sé por qué ha puesto su mirada en mí para que yo sea sacerdote. Yo no sé por qué ha puesto su mirada en cada uno de nosotros para hacernos nacer en un lugar donde la religión verdadera fuera la religión predominante. No sabemos el misterio de su amor, pero sí sabemos que Él nos llama. Y Él nos ha escogido desde siempre. Y Él nos ha creado pensando en nuestra felicidad, en nuestro amor. Entonces, mis hermanos, ese es el gran privilegio que nosotros tenemos.
que somos escogidos por el Señor. Perdón. Aquí tengo un problema. Alguien me puede, no puedo leer ahorita, hay una que dice arriba, el discípulo se siente, perdón, no puedo. A los pies del maestro. Ah, Es la exacto, actividad gracias. más importante del discípulo. Muchas gracias. Sí, es que aquí están, ¿no? Otro punto, se sienta a los pies del maestro. Mis queridos hermanos, acuérdense del pasaje de nuestro Señor Jesucristo cuando va a Betania. Y en Betania tenía 2 amigas y un amigo que lo querían mucho y que siempre le daban cobijo. Acuérdense de Marta y María. Ustedes conocen muy bien ese pasaje. Y nosotros, si somos verdaderos discípulos de Jesús, somos llamados por Él. Pero nuestra actividad fundamental es ponernos a los pies de nuestro Maestro. Preguntémonos nosotros, ¿cómo es nuestra relación de ponernos a los pies del Maestro? Todos tenemos posibilidad, por ejemplo, de ir al sagrario, algunos más que otros, es verdad. Pero ¿cómo es nuestra relación de Él? ¿Qué es lo que hacemos frente al sagrario? O en nuestros hogares, cuando estamos a los pies del Señor, queremos escucharlo. La actividad más importante del discípulo es ponerse a los pies. Por eso, incluso en la liturgia, ustedes se van a dar cuenta que en las catedrales hay una silla grande, ¿no? Como un trono, donde se sienta el obispo. Esto viene de la antigüedad, porque el maestro se sentaba y a los pies del maestro estaban los discípulos escuchando su doctrina. El obispo es nuestro pastor y nosotros somos parte del rebaño de Dios y a los pies del obispo escuchamos la doctrina, pero el máximo maestro es Jesucristo. Por eso vemos en pasajes de la Sagrada Escritura como cuando el Señor, por ejemplo, hace la multiplicación de los panes, dice claramente que el Señor se sentó y a su alrededor estaban los discípulos. Y ahí empieza todo el relato de la multiplicación de los panes. Entonces, mis hermanos, esa actividad de que el maestro se sienta y nosotros estamos a sus pies, acuérdense del mismo Pablo que decía, yo he estudiado en la carta a los Gálatas, ¿no? A los pies del gran Gamaliel, el gran doctor de la ley, el gran rabino, que fue el máximo interpretador de la Torá, ¿no? Muchos decían que cuando Gamaliel murió, murió toda la luz de la Torá, porque era tan grande su fama, ¿no? De este rabino. Entonces, vemos, mis hermanos, que si nosotros somos verdaderamente discípulos, tenemos que aprender a estar a los pies del maestro. ¿Por qué? Porque el discípulo tiene que ser contemplativo, que con los ojos bien abiertos observa todos los rasgos de personalidad de su maestro para luego reproducirlos. Como les decía el dicho de Santa Teresa, ¿no? La oración es una relación de amor con el Señor. Y aquí nos preguntamos, ¿cuál es nuestra oración? Por supuesto, la oración no solamente tiene una forma, como nuestros hermanos no católicos piensan que la oración simplemente es hablar y hablar y hablar. Puede ser, nadie lo niega. La oración es hablar con nuestras palabras a nuestro Señor, pero también la oración es contemplarlo, como 2 personas que se aman, que a veces ya no tienen palabras, pero solamente una mirada, el estar con la persona amada ya es algo que tiene 1000 palabras, que tiene una relación más fuerte, un vínculo más fuerte, como un bebé que cuando empieza a balbucear la mamá está atenta y va a buscar a su hijito. Por eso, mis hermanos, la oración es muy importante. A veces no sabemos orar. A veces pensamos que la oración simplemente es qué sé yo, tener un monólogo con el Señor, que puede ser, obviamente, pero ¿por qué se acaban tan rápido nuestras palabras? Por eso la Iglesia, en toda su sabiduría,
nos enseña a orar, por ejemplo, el Santo Rosario, ya que estamos en el mes del Rosario y que Nuestra Señora de Fátima lo ha recomendado muy encarecidamente, ¿no? Mientras nuestros labios dicen palabras, pero que no son cualquier clase de palabras, palabras inspiradas en la Sagrada Escritura que el Señor nos ha dado, que dirigimos al Señor por medio de la Virgen, nuestra mente está contemplando la vida con María, la vida junto a María de Jesús, como cuando una persona agarra una gema preciosa, imagínense un joyero que agarra una gema preciosa, mientras sus labios dicen qué preciosidad de gema, pero su mente, sus ojos están contemplando las luces, los rasgos de esa gema. Así es el rosario, por ejemplo, si se lo reza bien, es poner en nuestra boca alabanzas al Señor mientras nuestro corazón y nuestra mente están contemplando a Cristo. Eso es lo que hacía también María de Betania. Y eso es lo que la Santísima Virgen nos enseña a hacer. O, por ejemplo, la oración tiene que ser también una conversación con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros no sabemos cómo orar? Claro, porque no nos damos cuenta que el Señor es alguien, es una persona que está a nuestro lado, que está junto a nosotros. Si uno no tiene ganas de orar, cuéntale tu vida al Señor, ¿no? Dile, Señor, esta mañana me desperté y estaba con un mal humor, o me vino este recuerdo malo de una persona que me ha hecho daño, o todavía siento este rencor. Mira, Señor, que en este día no sé qué va a pasar, tengo este problema, o estoy feliz. Cuéntale tu vida, cuéntale lo que haces. Incluso si no tienes ganas de orar, si te sientes seco, vacío, ese es lo bueno, ¿no? De decirle eso mismo al Señor. Señor, tú sabes lo que me está pasando ahorita, estoy tan seco, tan vacío, sin fuerzas, no tengo ganas de hablar contigo ni con nadie, no. Eso ya es orar, si ustedes se dan cuenta, ya estás orando. Entonces, eso es algo que tenemos que acrecentar al estar a los pies del Maestro, la escucha del Señor en nuestra vida, pero también la relación, la comunión con Él. Porque si a los pies del Maestro no tenemos la capacidad de escucharlo, no tenemos la capacidad de escuchar y de ver lo que está pasando en el mundo en este momento, no tenemos la capacidad de escuchar la voz en lo más íntimo de nuestro ser, que se llama conciencia, porque si en un lugar nosotros queremos estar con Dios a solas, es en la conciencia. Cuando alguien hace algo malo, la conciencia ya nos lo dice. O cuando alguien hace algo bueno, la conciencia nos alegra, ¿no? Y tomando en cuenta también las aptitudes que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros es distinto, a cada uno de nosotros nos ha dado un don distinto. Cuando esas tres cosas se juntan, tenemos que entender que es algo que nos está diciendo el Señor. Y si todo sale bien, obviamente hemos hecho caso a la voz del Señor. Por eso tenemos que estar a los pies del Señor. Eso es bien importante, hermanos, el ejemplo de María de Betania. Pero no solamente es la escucha, no solamente es estar a los pies del Señor, sino que trascender a todo eso en el seguimiento. Porque seguir al Maestro no se reduce a ir físicamente en pos de Él, sino ante todo imitar su estilo de vida. El Señor, miren cómo en el Evangelio nos dice que llamó a Pedro, que llamó a Juan, a Santiago, que llamó a Mateo, que llamó a todos los discípulos porque Él quiso llamarlos. Cada quien tenía sus problemas, sus dificultades, pero hicieron algo bien interesante, fueron en pos del Señor. Si ustedes han puesto atención obviamente que sí, han puesto atención al Evangelio del anterior domingo, cuando un joven se acerca y le dice, Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Y qué es lo que le dice nuestro Señor? ¿Por qué me dice, ¿por qué me dices, Maestro, bueno? Únicamente Dios es bueno, porque obviamente en esa época se pensaba que una persona era buena
por los méritos que hacía, por el cumplimiento de las normas de la ley. Y si una persona era maestro, obviamente su sinónimo era ser bueno. Y aquí el Señor corrige, no, nosotros no somos buenos, los seres humanos no nos hacemos buenos por cumplir normas, sino porque Dios es bueno, porque sus gracias vienen sobre nosotros. Pero vemos a este joven que con orgullo dice, yo he cumplido desde joven los mandamientos. Aquí no se trata simplemente de cumplir mandamientos, sino que se trata de seguir a Jesús. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. No es la cuestión, el tema de venderlo y dar a los pobres, sino es de liberarnos de todo aquello que se ha convertido en una carga, en un bulto para nosotros. Ustedes saben, ¿no?, qué es la aguja qué es el ojo de aguja. También lo ha dicho el Señor el domingo pasado, ¿no?, el ojo de la aguja. Qué difícil va a ser para un camello pasar por el ojo de una aguja. Es imposible. Qué difícil va a ser, perdón, para un rico entrar en el reino de los cielos. Es como si un camello quisiera pasar por el ojo de la aguja. Obviamente no estamos hablando de una aguja de coser, porque en esas épocas las ciudades tenían murallas para defensa, ¿no? Y las murallas tenían puertas enormes, donde en tiempos de paz la gente entraba, salía, sacaba sus comercios, iba de viajes, regresaba a la ciudad, pero en tiempos de guerra, esas grandes puertas de las fortalezas, de las murallas de la ciudad se cesaban. Pero ¿qué pasaba con las personas, los miembros de esa ciudad que estaban fuera y que no les dio el tiempo de entrar por la puerta grande? ¿Se los iba a dejar a merced de los enemigos? No. Entre las murallas había en ciertos lugares puertas pequeñitas, donde solamente podía entrar una persona agachada, y esas puertas pequeñitas se llamaban ojos de aguja. Entonces, cuando se cerraban las puertas grandes en tiempos de guerra, los que quedaban fuera de la ciudad podían entrar por esos ojos de aguja y salvar la vida, pero obviamente no podían meter sus camellos, solamente podían entrar ellos. A eso se refiere el Señor en el seguimiento. Para seguirlo tenemos que dejar todo aquello que se ha convertido en nuestro falso Dios. Y el seguimiento que el Señor nos pide es estar tras sus pasos con el Señor en el Evangelio que Él nos da. Y el Evangelio es el mismo, la buena noticia. Entonces, mis hermanos, pensemos nosotros si realmente seguimos a Jesús o si simplemente somos como este joven que dice, bueno, yo he cumplido los mandamientos y se acabó. Ya debo ser bueno, ya debo ser justo. No hago mal a nadie, voy a misa, cumplo los mandamientos, me confieso y ya. Pero el Señor no te pide eso, te quiere trascender. Te pide salir, un poquito más avanzar en el proyecto de tu santidad, ¿no? Eso es muy importante saberlo, hermanos, porque si nosotros vemos la vida de los santos nunca han sido conformistas, nunca. Ningún santo canonizado se ha conformado con decir, bueno, yo soy buen tipo, yo rezo, yo voy a misa, hago mis sacramentos y hasta aquí nomás. No, no. El seguimiento de Jesús es atreverse a algo más, a tomar un paso más. Esa es la vida de toditos los santos. Vean la vida de Teresa de Calcuta, de Juan Pablo II, Juan XXIII, San Francisco. Todos los santos no se han conformado con una vida mediocre, ¿no? Entonces, sigamos. El discípulo obedece al maestro. Y esto implica algo bien importante. El verdadero discípulo de Jesús siempre sabe obedecer, no solo las órdenes, sino hasta las más pequeñas insinuaciones y los más mínimos deseos del maestro. Sin embargo, no lo hace por obediencia ciega o disciplina militar, sino por una confianza ilimitada. Entonces, mis hermanos, nuestra obediencia al maestro no ha de ser algo automático, no ha de ser una orden, hay que cumplir las órdenes. No somos militares para decir las órdenes se cumplen, no se discuten. No. La obediencia al maestro
y en esto tenemos una gran maestra, es la Santísima Virgen María, es obviamente escuchar, es hacer nuestro el proyecto de Jesús, pero también en esa obediencia del Señor, que se llama en el Catecismo de la Iglesia la obediencia de la fe, es, en otras palabras, es luchar por nuestra felicidad. Porque Dios nunca te va a pedir algo que esté en contra de ti. Por supuesto que va a haber momentos en que la voluntad de Dios ha de ser dejar algo, renunciar a algo, pero ese algo obviamente es un don que el Señor nos da para renunciar. ¿Por qué? Porque si permanecemos en ese algo, nuestra vida va a seguir siendo anquilosada, nuestra vida va a seguir siendo petrificada y no vamos a poder trascender. Por ejemplo, dejar, digamos, esa, qué sé yo, esa esclavitud de una amistad o de una comodidad que tenemos y no queremos salir más adelante. El Señor nos pide seguir adelante y no queremos obedecer al Maestro. Entonces no somos discípulos. Si el Señor nos invita ahora a que nosotros seamos discípulos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades de fe, especialmente casi en el sínodo que ya vamos a tener de nuestra arquidiócesis, animando, fortaleciendo, o nos dejamos vencer por nuestra flojera, entonces no somos discípulos del Señor. La obediencia es importante. Voy a seguir porque el tiempo es un poco complicadito, ¿no? Ahora vamos a hablar con el Espíritu Santo como guía. Esta es otra característica, otra relación que tenemos con el Señor. Es el Espíritu Santo de Dios. El discípulo de Jesús está animado por el mismo Espíritu que engendró a Jesús y lo ungió con poder, capacitándolo para realizar su ministerio. ¿Qué podríamos decir del Espíritu Santo? ¿Qué es la vida de nuestra vida? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, vamos a hablar de que Él es la razón y el fundamento de todo lo que hacemos. Si queremos orar, es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar. Si tenemos fe, es un don del Espíritu Santo. Si nosotros participamos de la Eucaristía, de los sacramentos, es el Espíritu Santo de Dios que está haciendo su obra. Porque tenemos que ver a nuestro Espíritu Santo, y la relación que tenemos que tener con el Espíritu Santo es la siguiente: de verlo primero como sanador de nuestras heridas. El discípulo se deja sanar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro santificador, porque el discípulo se deja santificar, se deja fortalecer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador en los momentos de debilidad, de tristeza. El Espíritu Santo es el dador de dones. Si tenemos algo que agradecemos a Dios, es porque Él nos ha dado un don. El Espíritu Santo es el, como dice la liturgia, ¿no? Es el dulce huésped del alma. Es aquel que habita en nosotros, entra en nosotros, somos su templo. El Espíritu Santo es gozo. El Espíritu Santo es fuente de sabiduría. El Espíritu Santo es fuerza y fortaleza. El Espíritu Santo es amor, es paz. El Espíritu Santo, y lo resumimos todo, es el Paráclito, el que da la cara por nosotros. Podríamos hablar mucho del Santo Espíritu de Dios, pero por el tiempo no lo puedo hacer. Pero el discípulo, que realmente es discípulo, tiene que tener esta relación con el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro sanador, nuestro santificador. Tiene que ser el huésped de nuestra alma, tiene que ser el que nos da todos los dones, tiene que ser nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro gozo y alegría, tiene que ser nuestra paz, tiene que ser la fuente de nuestro amor, el abogado. Entonces, el discípulo que quiera ser discípulo no puede prescindir del Santo Espíritu de Dios. Como no puede prescindir del Padre, que es
santo, que es uno, que es poderoso, que es creador, que es protector, que es providente, que es justo, que es fiel, que es amoroso, que es misericordioso. Si no vemos de esa manera a nuestro Padre Dios, como discípulos no podemos ser discípulos de Él, como no podemos ser discípulos de Cristo si no lo vemos como el único Señor, el único Salvador, el único Rey, el pan de vida, el buen pastor, el único Maestro, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida, el alfa y el omega, ¿no? Todos estos apelativos es nuestra relación como discípulos que tenemos que tener con la Trinidad. Hemos hablado del pecado al comienzo, entonces, si somos discípulos, nosotros también vamos a aprender a tener una relación con los demás. El maestro mismo escogió la seña infalsificable para identificar un discípulo suyo. En esto reconocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. El amor. San Juan de la Cruz decía algo muy lindo, ¿no? Al atardecer de la vida se nos cuestionará sobre el amor. Y obviamente, mis hermanos, el amor nosotros lo tenemos que entender desde el sentido cristiano, desde el sentido de Dios. No, hay también categorías de amor. Hay el amor, por ejemplo, eros o concupiscente, si se quiere llamarlo así, que aunque las palabras son un poquito agresivas en nuestra mentalidad actual, pero también tiene su parte normal, digamos, ¿no? Por ejemplo, una persona ama concupiscentemente cuando busca un bien para sí, cuando busca satisfacer una necesidad. Me viene a la mente, por ejemplo, cuando uno está en estos calores ahora de primavera, en la tarde, un calor tremendamente fuerte y uno está en la plaza y quiere un refresco o un helado porque su cuerpo le pide, bueno, ese es un deseo concupiscente, ¿no? Que una vez satisfecho uno, listo, ya. Eso puede pasar también en el amor. Y si el pecado está presente, también puede desfigurar esa situación en nosotros. Por eso es el amor erótico, el amor concupiscente. Solamente es un amor egoísta, un amor de deseo, y un amor de autosatisfacción y se acabó. Pero el amor verdadero que el Señor nos pide como cristianos no es ese amor. No es un amor donde yo me amo a través de la otra persona. No es un amor donde yo busco a la otra persona para mi interés. No. El amor ágape, que es el que busca el bien como tal. Ese es el amor cristiano y es un amor superior. ¿En qué sentido? Por ejemplo, pongo otro caso, el de una mamá que tiene a su hijito enfermo, que tiene fiebre, que está mal. Una mamá obviamente no va a buscar su interés, no va a buscar su confort, va a estar al lado del catre del niño toda la noche, despierta, poniéndole pañitos en su cabeza, preocupada, no le importa la fatiga, no le importa la falta de sueño, no le importa la incomodidad. ¿Por qué? Porque ella busca el bien por la persona amada, no busca su propio interés. Y esto está sintetizado, por ejemplo, en el himno del amor de 1 de Corintios, todo el capítulo 13, de la cual nos habla San Pablo. Sigamos. Otra cosa es el discípulo frente a las cosas con libertad. Mis hermanos, nosotros muchas veces nos hacemos ídolos. Queremos poseer las cosas, pero en realidad son las cosas las que nos poseen. Y aquí viene el ejemplo que les decía del camello, ¿no? Si queremos nosotros la salvación, tenemos que entrar solo nosotros, no el camello. El camello se queda afuera, no puede entrar. Hay personas que quieren abrazar a su camello y viene el enemigo y los mata fuera de la muralla, haciendo el ejemplo que les hice anteriormente, ¿no? Por eso, mis estimados hermanos, es importante tomar en cuenta también lo que nos decía Pablo a Timoteo, ¿no? Le decía, primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 7, si no me equivoco, le dice, nada trajimos a este mundo
y nada nos llevaremos de él. ¿Para qué nosotros nos cargamos de tantas cosas? Y no me estoy refiriendo a cosas vitales y necesarias que necesitamos cada quien, sino a falsos ídolos que conviertan en nuestros dueños y señores y que al final son las cadenas que no nos dejan seguir al encuentro de Cristo, menos seguirlo, menos escucharlo. Acuérdense el pasaje del anterior domingo, ¿no? Del evangelio del anterior domingo, del joven rico que se sintió incapacitado de seguir a Jesús porque tenía mucho. Entonces, mis hermanos, la riqueza mayor ha de ser siempre Cristo. Y el amor consigo mismo como persona. Mis hermanos, esto es muy importante. Muchas veces se tiene una falsa idea de amor a sí mismo y se confunde con egoísmo. Obviamente que el amor a nosotros mismos es la medida para amar a nuestros hermanos. Y es verdad, si nosotros no tenemos un genuino y verdadero amor por nosotros mismos, es imposible que amemos a los demás. Porque siempre vamos a vivir en complejos, en comparaciones, en frustraciones, en querer comprar el amor a los demás o en querer autojustificarnos diciendo somos superiores a los demás. ¿Se dan cuenta, hermanos, que el verdadero discípulo se tiene que dejar liberar por Cristo de la palabra que les decía a un comienzo, el pecado, que nos aleja de Dios, que nos aleja de los hermanos, que nos destruye por dentro y que nos aleja de la creación, empezando por nosotros mismos? Existe la exigencia de amarse, servirse y respetarse a sí mismo, como merece un hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, el verdadero amor hacia nosotros obviamente no tiene que ser un culto a nosotros mismos. No tiene que ser un culto a nuestras necesidades, a nuestros deseos. Por eso hemos hablado que tenemos que dejarnos liberar por Jesucristo. Pero ante todo, tenemos que recordar que nuestra vida es un don, es un regalo, es una gracia que Dios ha puesto tanto empeño en darnos la vida, en darnos las cualidades, en darnos la existencia, y que nosotros muchas veces, como discípulos, caemos en algún complejo, en alguna situación donde no queremos aceptar este don en nuestra vida. Bueno, mis hermanos, no sé si Carmen o Ismael o alguien vale la pena seguir con la dinámica de la bicicleta. Si me ayudan, por favor, con ello, yo les rogaría. Pero mil disculpas, el tiempo se nos ha hecho muy corto. He tenido que hacer un vuelo de pájaro con todos estos temas, pero que seguramente ya nos ha ayudado a todos nosotros o a ustedes, hermanos, a un poquito tomar en cuenta, ¿no? Lo que quiere decir este tema. Eso, hermanos, muchas gracias. A ver, no sé, Carmencita, o alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te parece, padre, si comenzamos con la dinámica y si nos da tiempito podemos comenzar con las preguntas? Perfectísimo, no hay ningún problema. ¿Me puedes ayudar con eso, Carmen, porfis? Claro, con todo gusto. Entonces pasamos a la dinámica de la bicicleta. Ok. ¿No? Creo que lo tenían ahí, ¿no? Bueno. Mientras Le pasé a Ismael. Sí, lo había pasado Ismael, pero a ver. Bueno, mientras lo consiguen. Buenas noches, hermanos. Soy Carmen. Lo que vamos a hacer esta noche es un poco llevar a nuestra vida lo más importante que es este discípulo. Ya se nos está perfilando el poder tener lo que decía el padre Javier, justamente todas estos rasgos que tenía Jesucristo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a calificarnos del 1 al 10, ¿ya? Entonces vamos a ver. ¿Realmente a Dios lo tomamos como nuestro Dios Padre? Y nos vamos a... Ahí está, en la pantalla. Entonces, vamos a calificarnos
de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Realmente en mi vida es un Padre misericordioso? ¿Lo he experimentado así? Tenemos unos 3 segunditos para calificarnos del 1 al 10. Todos nos calificamos del 1 al 10. Muy bien. Ahora hemos hablado de Jesús como maestro. Nos ha hablado el padre Javier que el discípulo es aquel que es llamado. No dice yo voy como discípulo, no, no, no. Es llamado por el maestro. Luego hemos hablado que se sienta a los pies del maestro, escucha al maestro, le cree al maestro, le sigue al maestro hasta la cruz y le obedece al maestro. Entonces, tu relación con Jesús, ¿cómo es? Del 1 al 10. Califícate del 1 al 10. Muy bien. Vamos con el Espíritu Santo. El discípulo considera al Espíritu Santo que es esta fuente alta que viene de lo alto, ¿no? Es una fuente con la cual nos dona de los carismas y es una persona de la Santísima Trinidad. Entonces, es como el agua, es como el fuego, es como el viento. Es alguien que nos lleva y nos revela para poder experimentar a este Dios realmente en nuestra vida. Entonces, nos dejamos guiar por este Espíritu Santo, nos calificamos del 1 al 10. Bien, ahora hemos hablado el otro punto que es con los demás como hermanos. El primer mandamiento dice que es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Como amas a Dios, es que amas al prójimo. El prójimo es aquel que nos ha contado también en la parábola del samaritano, ¿no? Que incondicionalmente se pone al servicio del otro, ¿no? Es aquel también que por amor acepta la corrección fraterna y perdona, es un perdón incondicional de todo corazón, ¿no? Perdona de verdad, no es te perdono ahora y luego vas a ver, ¿no? No, 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 no. Sino que perdona de verdad, como lo ha hecho Jesucristo, ¿no? A los que le crucificaban. Entonces nos calificamos. ¿Cómo es nuestra relación con los hermanos? ¿Realmente perdonamos? ¿Realmente nos dejamos corregir por el otro? ¿Vamos cuando el otro nos necesita? Esperamos un momentito. Ya. Ahora, nuestra otra relación es con las cosas con libertad. Muchas veces nosotros creemos o aseguramos que ser pobre es creer en Dios. También Dios, de Dios viene, nos dirá un salmista, viene la pobreza y la riqueza. Si Dios quiere darte riquezas, que podamos actuar con libertad. ¿Qué significa esto? Lo que recalcaba el padre Javier, no ser esclavo de las cosas que Dios nos regala, ¿no? Es sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas y luego no depender de las riquezas, ¿no? Este año lo hemos visto con mucha fuerza que cualquier momento nos podemos ir, hermanos, y no tenemos, y bueno, habíamos tenido, no sé, lo que Dios te haya regalado, ¿no? O de repente que
ilícitamente hemos conseguido algunas cosas. Pero cuando nos vamos solitos. Ya el Papa lo ha dicho 1,000,000 de veces, lo cita también el Evangelio, que nos vamos a ir solitos. Ni siquiera nos van a poner la ropa que nos gusta. Ni siquiera los zapatitos que has dicho para una ocasión especial. A veces morimos enfermos y ni siquiera nos ponen zapatos, hermanos. Entonces, ¿cómo estamos llamados a hacer? Actuar con libertad, de saber que Dios me lo ha dado para poder también compartir con los demás en libertad, no echándole en cara, es que yo le he dado, es que no. Es como Dios te lo da, que no te hace recuerdo a cada rato, ¿no? Nos da con libertad todo lo que Él quiere, incluso la salud, la vida, todo cuanto somos, ¿no? Y las cosas materiales, que está muy bien. También Dios permite a veces las riquezas para poder ser solidario con muchas personas, pero sin que sepa la mano izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Entonces tenemos un cachito para contestar. Bien, el último punto es consigo mismo como persona. ¿Cómo es nuestra relación con nosotros mismos? ¿Realmente nos tratamos con la dignidad por la cual ha venido Jesucristo a salvar? Primero nos ha venido a salvar personalmente a cada uno de nosotros. ¿Realmente vivimos como hijos de este Rey que es Dios? ¿Realmente vivimos así? Es valorarnos, sentirnos. Lo primero que ha hecho Jesucristo siempre es dar la dignidad. Ya nos recordamos de la mujer adúltera encontrada infragante. Primero, ¿qué le dice? Mujer. Le devuelve la dignidad. Todo el mundo le miraba como un objeto de deseo, de utilizar, etcétera, etcétera. Pero viene Jesucristo y le devuelve la dignidad. ¿Cuál es su dignidad? De ser mujer. Por esa razón es importante para nosotros estar, si tenemos todas estas relaciones, hermanos, conforme a lo de Dios, siempre vamos a ver que mi vida, mi ser mismo ha sido salvado a costa de ¿qué? De la sangre de Cristo. Imagínate lo que valemos más que todas las cosas. Y Dios nos ha puesto a ese nivel, hermanos. Por esa razón es importante valorarnos como persona. No esperar, qué sé yo, hermanos, a veces lo damos todo a los demás y nada para nosotros. Tampoco es ahí. Tenemos que contarnos como persona, porque Jesucristo primero ha venido hacia nosotros, salva a una persona para salvar a todo un pueblo, para salvar a toda tu familia, para salvar a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, al mundo entero, hermanos. Por eso es importante tener esta relación con nosotros mismos de una forma, hermanos, digna, equilibrada, que solamente Dios la da. Entonces vamos a contestar esa. Bien, si hemos contestado todos, entonces vamos a tratar de unir todos estos puntitos. Tienen que formar una rueda, un círculo perfecto. ¿Están así sus círculos perfectos? Porque una bicicleta no se puede manejar si la rueda no es equilibradamente redonda, perfectamente redonda. Si no es así, pidamos en esta noche al Señor que nos vaya ayudando. Es un curso de discipulado, como lo decía el Padre Javier, estar a la escucha de Dios. Y le vamos a pedir al Señor realmente que nos dé su espíritu para poder entender lo que realmente nosotros tal vez hemos ido fallando. Que nuevamente ponga un equilibrio a nuestra vida y que sepamos valorar todo esto que nos ha regalado, hermanos. Estamos en un examen de admisión, al igual que entramos con ciertos requisitos. ¿Esto para qué? Para hacernos perfectos, no, hermanos,
para que cada día nos sintamos realmente más amados por Dios. Cada día, en todo nuestro sufrimiento, no sufrimiento, enfermedad, tragedia, etcétera, etcétera, no sucumbamos, sino que sepamos realmente que estamos de la mano de Dios y que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, no nos va a dejar ahí, hermanos. Nos va a ayudar a caminar sobre las aguas de la muerte. Y seamos confiados de que sí lo va a hacer, sí lo está haciendo. Y si tú quieres hoy, lo puede hacer contigo. Tú quieres caminar, pues camina, hermano. Tú quieres realmente que el Señor te devuelva aquello que has perdido, como es ya no creer más en Él, porque ves ciertos acontecimientos y dices, estas cosas no vienen de Dios. Pues en esta noche vamos a pedirle al Señor en nuestras oraciones que nos devuelva este Espíritu Santo para ser como nuestra Virgencita, la Virgen María, la primera discípula, quien ha sabido llevar todas las cosas en su corazón, no con una cierta forma de victimizarse, no, hermanos, sino con dignidad, porque sabía que esa es la voluntad de Dios, que era necesario que muera su Hijo Jesucristo para dar su sangre por ti y por mí, que nos ama incondicionalmente, no importa lo que hoy hayamos hecho, pensado, actuado, no, hermanos. Dios nos ama de verdad, créetelo, te ama de verdad. Y en esta noche el Señor quiere hacer esto con nosotros, decirnos que nos ama, que ha dado la vida por nosotros, que somos importantes para Él, que Él nos ha llamado, que no somos nosotros quien lo hemos escogido, que Él nos ha llamado y que quiere hacer con nosotros una nueva alianza, hermanos. ¿Para qué? Para que todo el mundo, al igual que descubrió a este Pedro, que era el seguidor de Jesucristo, cuando estaba huyendo de que lo tomen preso, te puedan reconocer a ti y a mí y decir, ese es un discípulo de Jesucristo. Le vamos a pedir a nuestra Virgencita que nos ayude en esta noche. Le vamos a pedir entonces al Padre Javier para que nos ayude a entrar en la oración y podamos así despedirnos. Gracias, hermanos. Ya, vamos a hacer una oración, nos vamos a poner en las manos del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por este día que nos has dado, por las bendiciones que recibimos de ti, por tu amor incondicional hacia nosotros, por tu elección por nosotros, por tu paciencia, por tu misericordia y también porque tienes un proyecto para la vida de cada uno de nosotros. Haz que seamos fieles a este proyecto. Haz, Señor, que sepamos reconocer tu voluntad en nuestras vidas. Haz, Señor, que a ejemplo de la madre de tu Hijo bendito, la Santísima Virgen, nosotros sepamos decirte sí en toda circunstancia. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos y misioneros en este tiempo y en las circunstancias que nos has llamado a vivir y que nunca nos cansemos de anunciarte en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos unidos a María Santísima, la Madre de tu Hijo, diciendo las palabras del ángel hacia ella cuando nos hiciste conocer la gran noticia de que la salvación ha llegado en la encarnación de tu Hijo Jesús. Por eso decimos, Dios te salve María, Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Vamos a recibir la bendición de nuestro Señor, que trasciende todo, que está a nuestro lado siempre. Vamos a invocar su bendición para que Él en esta noche nos fortalezca, nos acompañe y nos renueve siempre. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu.
Que les bendiga, que les acompañe nuestro Señor Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda Buenas noche. noches. Muchas gracias.